Hola, ¿qué tal? Yo soy Mitran de Cuitli y hoy les traigo la historia de las botas fantasmas. Esta es la historia de una de las mejores que me sucedieron allí en la casa de Siderurgia y voy a tratar de ampliarla, de contárselas lo mejor que pueda, también poniéndole un poco de sazón para ver si logran entrar y sentir ese miedo que yo viví junto con mi familia. Les doy el contexto. En ese tiempo, vámonos a 1990, no, 1900, sí, era 1989, 90, 1989, porque si eran 80. En esa época, pues tal vez muchas de las personas que me están escuchando y viendo no habían nacido, pero estamos en la ciudad de Oaxaca, en la unidad habitacional Infonavit Primero de Mayo. Vivíamos en esa casa que les he contado, en Siderurgia, en la calle Siderurgia. Recuerdo que esa situación me impactó porque fue como mi primer, como que mi primer enfrentamiento con algo sobrenatural, algo que no puedo explicar, algo fuerte y que hasta la fecha me sigue generando conflicto porque he tratado de explicar y es difícil tocar el tema precisamente por eso es inexplicable. ¿Cómo demostrar que existen los fantasmas? Y cómo asegurar que no existen. Es algo difícil. Bueno, recordémosles que yo dormía, tenía yo mi recámara, mi hermano mayor tenía su recámara, y mi mamá tenía su recámara, y solamente vivíamos nosotros tres. No había otra situación, era la situación que se vivía. Nosotros teníamos como que la misión de mantener la casa cerrada, porque en esos tiempos estaba el proceso de divorcio de mis padres y nosotros por ser los únicos hombres teníamos como que ese compromiso de mantener segura la casa. Y mi mamá se dormía antes que nosotros, pero siempre nos encargaba que cerráramos todo y apagáramos todo. Entonces pues en eso de nuestras misiones ya sabíamos que era apagar el gas, apagar todas las luces, antes de apagar las luces pues cerrar bien las puertas, para que no hubiera posibilidad de que alguien llegara a entrar. Recuerdo que eran como las cerca de las 10 de la noche. Todavía estaban despiertos todos, estábamos despiertos todos. Y era un día entre semana, eso sí me acuerdo, porque el día siguiente teníamos que ir a la escuela. Me acuerdo que es que estoy tratando de acordar y sí todavía hay ciertas secuelas, porque es increíble esto que les voy a contar. Bueno, estábamos en la sala, siempre veíamos la tele, nos gustaba ver la tele de tarde, bueno, en la tarde y ya casi en la noche. Las, las series que más nos gustaban pasaban en la tarde-noche. Y me acuerdo que yo quería seguir viendo la televisión, por eso siempre me quedaba un poquito más tarde. Y me acuerdo que esa noche, bueno, mi mamá ya se había ido a acostar, todavía estaba despierta, pero ya se había retirado a su recámara. Yo todavía me quería quedar. Y mi hermano mayor ya también se quería ir y siempre hacíamos como un pequeño juego en donde como la responsabilidad de cerrar todo y apagar todo correspondía al que se quedaba el último. Entonces mi hermano pues si, o yo o cualquiera de los dos nos parábamos antes
de que el otro, le diéramos oportunidad de que el otro, si estabas picado con el programa de televisión, pues si te levantabas ya nada más mencionabas pues que apagabas todo y cerrabas todo. Y si eras el último en la sala, pues tenías que hacerlo. Entonces casi siempre me tocaba a mí. Casi siempre me tocaba hacer esa parte, ¿no? Porque a mí me gustaba quedarme más tarde. Y bueno, me acuerdo que mi hermano ya se quería ir para continuar. Pero ese día como que no, en lo que se quería ir y no se quería ir, me acuerdo que yo normalmente antes de que me la aplicara, de que se tenía que echar a correr, me acuerdo que mientras él estaba en la sala, yo iba a la parte de atrás, porque en la parte de atrás había un patio, y tenía yo que jalar la puerta. Era una puerta pues clásica de metal, y jalaba yo la puerta y tenía esas chapas que jalas y tienes un pequeño segurito que gira, las clásicas que existen en todas las casas. Jalé la puerta, puse el segurito, cerré una ventana que está a un lado, la cerré bien. Pero cuando uno hacía cuando uno tenía que ir a cerrar, ya había poca luz, entonces tenías que ir hasta allá tú solo, jalar la puerta. Y recuerdo mucho que ese patio generaba mucho miedo. Había una sombra de un aguacatal que invadía parte del patio y generaba mucha penumbra. Entonces siempre me daba miedo estar cerca de ese patio, porque a pesar de que era pequeño, generaba una atmósfera tétrica. Entonces recuerdo que yo llegué rápido, agarré la puerta, la jalé, o sea, la azoté, cerré la ventana lo más rápido. Siempre sentía como que alguien estaba ahí, como que alguien me estaba viendo. Cerraba, porque ahí donde me comentaba mi hermano que se veía la persona que se lo quedaba viendo, pero esa persona estaba en el patio, pero estaba viendo hacia la ventana del cuarto de mi hermano, no hacia donde yo estaba. O sea, yo no vi nada, simplemente se sentía eso. Y aparte, como ya sabía que sucedía que ahí se aparecía algo, pues me apuraba, ¿no? Cerraba la puerta, le echaba el seguro, cerraba esta ventana, la cerraba bien y corría a la sala. Ya estando en la sala ya me sentía protegido, ya me sentía seguro. Y con el sonido de la tele, pues ya te sentías acompañado. Y lo que me gustaba mucho de la tele, pues el control remoto, que le apretabas y la prendías y hacía ruido y ya estabas bien. Cosa que no sucedía para prender la luz. Entonces en lo que ya cerré, corrí y seguíamos viendo la tele. Y justo en ese momento sucedió. Ya empezó a ser más noche, cerca, pasadas las 10. Se escuchó en la sala donde estábamos nosotros, o sea, estaba la ventana que daba a la calle. Afuera estaba un pequeño patio. Y de repente en la sala, justo en la parte de arriba, se escuchó unas botas. Así, unas botas que cayeron en la parte de arriba del techo. Fue algo inesperado. Inmediatamente pensamos que podía ser hasta nuestro propio padre que quería hacer algo, ¿no? Pero era una persona muy pesada, eran botas grandes, eran botas, no puedo saber qué tipo de botas, pero sé que eran botas por el sonido que hacían. Yo normalmente uso botas y sabes que son pesadas. Entonces escuchó el sonido arriba del techo, justo cuando estamos el techo de la sala, justo donde estábamos sentados, justo ahí se escuchó el sonido de una persona que brincó o cayó al techo. Justo cuando hizo ese sonido, pues, nosotros sacamos de onda y sabíamos que era alguien. Entonces nos quedamos viendo yo y mi hermano de que, ¿oíste? No, pues sí. Y, y nos dio entre miedo y corrimos juntos. Cruzamos el pasillo, la tele se quedó prendida. Ah, no, apagué la tele
apagué la tele porque ya no se veía ningún ruido. Apagué la tele y corrí. Y justo cuando ya estábamos en el pasillo, mi mamá salió y dijo, ¿qué pasó? ¿Quién hizo ese ruido? ¿Por qué? Mi mamá todavía no se había dormido. Entonces escuchó que ese sonido, vamos a tratar de emularlo para que realmente me crean. Ese sonido se oyó arriba, ¿no? Y de repente empezó a caminar un paso a la vez. Una, dos, es más, un paso común. Como que estaba avanzando muy lento. Era un sonido y era como si estuviera tranquilo. Uno, dos. Y lo escuchamos clarito, que estaba desde arriba de nosotros, justo arriba de nosotros, cruzando toda la sala, llegó al comedor y avanzó un poco más y ya estaba a punto de descubrirse quién era. Pero lo que nos impactaba era saber, ok, es alguien, sabíamos que era alguien físico, sabíamos que era una amenaza, teníamos que estar alertas, teníamos que estar seguros de que cerré la puerta, yo la había cerrado bien, qué bueno que la cerré a tiempo. Fue desesperante porque sabíamos que esa persona se acercaba y que cada paso era lento, constante, y justo cuando llegó atravesó toda la sala, llegó al comedor y justo cuando ya llegó al comedor a punto de volver a brincar, se quedó el silencio, silencio total. Nos quedamos viendo, no creo que teníamos un bat y buscamos la forma de cómo protegernos y escuché claramente que esa cosa brincó y cayó al patio. Eso, cuando yo oí eso, supe que ya había un peligro inminente, que estábamos, que era un ataque, que alguien quería hacernos daño y que venía directamente para entrar. Afortunadamente yo me di el tiempo de cerrar como se me había enseñado y era muy difícil que alguien entrara, porque esa ventana tenía ese seguro y era una lámina y no podían romper el vidrio. Y al segurito que se le pone extra se le agrega llave, y sí le había puesto llave. Entonces esa cosa que se cayó del patio, aunque ni vimos porque no se podía ver, cayó y ya de repente un silencio total, no oímos nada, no oímos ni el grito. Y para que alguien normal, una persona humana, un adulto, brincara desde esa altura, estamos hablando que son como 3 metros. Una persona que brinca de 3 metros no queda tan bien. Esa cosa brincó y donde viene el terror es que empezó a moverse otra vez, empezó a avanzar las botas y empezó a atravesó la puerta, el sonido, empezó a avanzar a la sala, pero empezó a atravesar el comedor. Nosotros no podíamos creerlo, me acuerdo que nos acercamos a mi mamá, yo tenía mucho miedo, me acerqué a ella y la agarré, como que le abracé su brazo y me asomaba. No podía creer lo que estaba escuchando, porque se los puedo jurar, era el sonido de botas humanas caminando y atravesando el techo de mi casa. Brincó, cayó en el patio, atravesó la puerta y seguía avanzando. Nada lo frenaba. Y justo cuando ya estábamos a punto de ver quién era,
que ni siquiera se veía la silueta, pero se supone que se oía a unos 2 metros de donde estábamos nosotros. No veíamos nada, solamente escuchábamos los pasos, despacio, entrando, y justo cuando nos quedamos quietos, sin poder hablar, aventaron las botas y cayeron justo a nuestros pies, a unos centímetros. Se oía el sonido de unas botas que no nos hicieron ningún daño, pero se oían como si se las hubieran quitado y las hubieran botado. Y fue algo que me generó demasiado miedo. O sea, fue algo que de las pocas veces que realmente he sentido tanto miedo que no supe cómo contenerlo. Me desbordé, o sea, no pude creer que era lo que estaba pasando. Y obviamente que todos corrimos, nos replegamos y corrimos porque no podíamos creer qué era eso y qué nos estaba espantando. Ya todos nos dormimos juntos, nunca vimos nada, me preguntaron que si yo había cerrado, dije que sí. Fue un ataque espiritual, ¿qué fue? No lo sé. Fue una experiencia fuerte que difícilmente he escuchado. No entiendo exactamente, ya con el paso del tiempo puedo darle una explicación, pero ni siquiera se le acerca. Sé que sucedían muchas cosas, sé que nos intentaron hacer mucho daño. El mensaje, como unas botas, ¿por qué unas botas? Y porque si tenía la fuerza para caer y avanzar y atravesar la casa, no hizo más. Y no entendí el mensaje, no entendí exactamente qué quería expresarnos, si era un fantasma, porque no lo vimos, porque se tenía que acabar así, porque nos tenían que asustar de esa forma.